responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 23 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunas. Bueno, sobre la participación de Nicolás Maduro en Naciones Unidas, la verdad no hay mayor sorpresa. Él pidió lo mismo que está solicitando en el marco de las negociaciones que se retoman, me parece que mañana en México, el levantamiento de sanciones a Venezuela. Dijo, como lo ha asegurado en otras oportunidades, que el país sufre una agresión permanente, sistemática a través de sanciones económicas, financieras y petroleras. Ratificamos nuestro pedido, nuestra exigencia de que se levanten todas las sanciones contra la economía venezolana. Claro, él no explicó a qué obedecen esas medidas o la justificación, por ejemplo, de la Unión Europea y de Estados Unidos en su momento para imponerla, las personales y las sanciones de otro tipo referidas a nuestro país. La justificación, por ejemplo, del bloque comunitario fue, o es, mejor dicho, porque están vigentes, por socavar la democracia de Venezuela, entre otras cosas, y la violación sistemática a los derechos humanos. Lo han reiterado en varias oportunidades. Ayer le preguntaban a Josep Borrell, que asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas, en La Voz de América, en una conversación muy breve, y él decía, palabras más, palabras menos, a nosotros no nos gusta imponer sanciones, pero esperamos que avance el diálogo o la negociación en México, a ver qué ocurre con relación a este tema, y reiteró la necesidad de acordar elecciones presidenciales y parlamentarias libres en nuestro país. Es lo mínimo que está pidiendo la comunidad internacional, amén de la liberación de los presos políticos, el fin de la persecución, y que se permita la libertad de expresión en Venezuela. Nada de eso ha ocurrido. Por eso la participación de Nicolás Maduro, bueno, no generó ninguna sorpresa, sí la confirmación del mensaje pregrabado y la decisión de no asistir en persona a la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente de Guatemala hizo una serísima denuncia, habrá que ver si esto trae consecuencias o no. Él habló de más del 90% de aviones con droga que llegan a su país, salen de Venezuela. Me dicen que ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica y con él vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis. Delcy Rodríguez, sobre el tema que debatimos ayer con lujo de detalles, culpabilizaba o señalaba, mejor dicho, a Estados Unidos como responsable de una cadena de ataques cibernéticos al Banco de Venezuela. Y como parte del telón de fondo de esta crisis, vamos a conversar con Leonardo Buñac, economista, porque todo esto ocurre a pocos días de una nueva reconversión monetaria en nuestro país. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Pues yo le pediría un primer comentario acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver, sí, con la situación económica, la reconversión, pero esta situación del sector financiero
y lo ocurrido obviamente con el Banco de Venezuela. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué impacto real tiene para nuestra economía? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días. Mira, lo primero es que el sistema bancario venezolano, el sistema financiero, para ser mucho más exacto, es una suerte de ecosistema, como un ecosistema en biología que está lleno de animalitos, ¿verdad?, que conviven. Bueno, igualmente pasa con el sistema bancario nacional. No solamente es la banca privada, la banca pública, también convive allí el Banco Central de Venezuela, que hace compensación bancaria, la superintendencia del banco, las operadoras de medios electrónicos de pago, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, y por supuesto CanTV, que pone plataforma para las telecomunicaciones, que es tan vital y tan importante en el proceso, ¿verdad?, del sistema de pago de la economía nacional. Así que entonces, preguntarnos cómo estamos para la reconversión es bien interesante, porque la banca privada ya lo demostró en el año 2018, que estuvo lista para el proceso de reconversión, y el Banco Central, por ejemplo, todavía no tenía listos los billetes, no habían llegado al país, y llegamos al día y bueno, nos pasaron semanas y meses para conocer los billetes del nuevo coro monetario. En consecuencia, bueno, son los grandes interrogantes, porque la banca privada, a nivel de procesos operativos y de adecuación tecnológica, ya está lista técnicamente para la reconversión. La gran pregunta es si los otros factores van a estar listos para el proceso, y ahí entonces es muy interesante porque surgen los llamados riesgos operacionales. Un riesgo operacional es un riesgo de la naturaleza evitable pero impredecible. Y dentro de esos riesgos operacionales hay riesgos de proceso, hay riesgos de controles internos y hay riesgos tecnológicos. Eso es parte de la preocupación que seguramente tú debes tener. Y te digo esto porque básicamente las entidades bancarias tienen dos tipos de riesgo. Riesgo financiero, que están vinculados básicamente al riesgo de crédito, de impago, de incumplimiento por parte de los acreedores. El riesgo financiero vinculado con las inversiones, por ejemplo, que no se paguen las mismas, como el caso del default del gobierno venezolano con la banca nacional. La banca tiene una cartera de inversiones que en este momento está en default y que el gobierno no paga, no ha pagado porque está en default, está en incumplimiento. Esos son riesgos financieros. Pero están los otros riesgos, que son riesgos de naturaleza operacional, son riesgos gerencial, que básicamente son riesgos que nacen con procesos inadecuados, con falta de inversiones en tecnología, con falta de mantenimiento, y estos riesgos operacionales normalmente, cuando se materializan, ocurren en el momento más inesperado, en el momento más inadecuado. La máxima dice: son riesgos de naturaleza evitable pero impredecible. Las consecuencias son básicas, consecuencias directas para la entidad bancaria que se ve involucrada, con pérdidas indudablemente asociadas a la contabilización de ingresos por comisiones, ingresos financieros por crédito, porque está paralizada la operación. Pero la otra consecuencia es indirecta, que es la interrupción del negocio. Y esa tiene consecuencias ya en la gente, en el cliente, que se ve perjudicado obviamente por la imposibilidad de poder hacer sus operaciones. En consecuencia, ahora yo tengo que preguntarle, perdón que interrumpa, Leonardo Uñac, pero la banca privada, por lo menos normalmente, tiene lo que se llama planes de continuidad de negocio. En otras palabras, si tú tienes la plataforma ubicada en Caracas y hay una falla eléctrica o hay una falla producto de una catástrofe, lo que llamaríamos un evento catastrófico, un riesgo estratégico que ocurre en la ciudad de Caracas, no hay problema, porque 5 segundos después se activa el banco en la ciudad de Valencia o en la ciudad de Maracaibo. Muchos clientes míos, bancos privados, tienen su plan de continuidad de negocio en diferentes ciudades, básicamente por eso, por eventos catastróficos que puedan en un momento determinado producir una suerte de interrupción del negocio. Y eso tiene que estar mantenido, eso tiene que estar revisado permanentemente, y es parte de la función de esa vicepresidencia ejecutiva de tecnología que tienen los bancos, cuya misión, entre otras cosas, es gestionar los riesgos tecnológicos, identificar, cuantificar, medir y gestionar los riesgos tecnológicos inherentes a las operaciones. Y algo muy importante que tengo que comentarte: cuanto mayor tamaño tenga un banco, cuanto mayor sea el volumen de operaciones del banco,
mayores riesgos operacionales inherentes, mayores riesgos operacionales asociados. Eso es lógico. Y por ello es tan importante una debida gestión integral de esos riesgos. Si eso falla, bueno, en algún momento estos riesgos se materializan y se materializan en el momento más inesperado. Lo mismo que ocurre con la industria petrolera, que tú lo has visto. Cuando tú ves un accidente en una refinería, definitivamente muchos dicen eso es falta de inversión y mantenimiento, pero además es falta de gestión de riesgos de proceso y de riesgos operacionales. Porque tú identificas, cuantificas y mides estos riesgos y los gestionas. Cuando no lo haces, estos riesgos se materializan en pérdida, una explosión, por ejemplo, y ocurre en un momento totalmente inesperado porque es impredecible. Así que entonces... Ahora, yo le pregunto a Leonardo Bonian, y perdón que lo interrumpa, porque esto ocurre también en momentos en los cuales se anuncia la entrada en circulación del Bolívar digital, que, bueno, muchos desconocen de qué se trata, o al menos cómo va a funcionar este nuevo instrumento. Yo le pediría un comentario acerca de este tema en específico, porque los voceros del régimen de Nicolás Maduro han hecho referencia al tema, advirtiendo que esto se trata de una especie de maniobra para sabotear la iniciativa. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la verdad es que, mira, yo te he hecho una narrativa del deber ser en materia de gestión financiera y en materia de gestión de riesgos operacionales en la banca. El caso específico de este Banco de Estado que menciona, no conozco internamente lo que ocurrió, pero te he enumerado un conjunto de factores que pueden estar, ¿verdad?, asociados a los eventos. El Estado dice que se trata de un acto de terrorismo, de hackeo. Bueno, la verdad es que uno no lo sabe, es un tema interno, pero sí tiene consecuencias y afecta fundamentalmente a quienes. Bueno, afecta a sus clientes, indudablemente, que es el impacto indirecto, pero también hay encadenamientos internos. ¿Cuáles, por ejemplo? Que esos clientes están relacionados con otros clientes. Yo no soy cliente de esta entidad bancaria, pero sí me vi afectado. Me vi afectado porque tengo clientes que son de ese banco y en consecuencia no pudieron hacerme los pagos respectivos que requerían o las promesas de pago que habían pactado. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no sé si se trata de una conspiración, si fue un ataque terrorista, no lo sé realmente, pero sí te puedo decir que una entidad bancaria, cuando es objeto de un problema de este tipo, se llama riesgo estratégico, que son riesgos que vienen dados por el ambiente externo y que te condicionan la actividad bancaria y financiera del ente, de la entidad bancaria respectiva, tiene lo que se llama un plan de continuidad. Y ese plan de continuidad es que permite arrancar de inmediato la plataforma independientemente del evento ocurrido. Es como que tú tengas en tu casa una planta eléctrica, se va la luz, se la cortaron, es un evento externo, pero 5 segundos después se activa la planta eléctrica que tú tienes comprada precisamente porque tienes en tu casa un respirador, porque hay un familiar que depende de ese respirador y tú no te puedes dar el lujo que se te vaya la luz. Bueno, exactamente. Si tú no tienes esa planta eléctrica mantenida, cuidada, con el gas, etcétera, bueno, se te va a materializar un riesgo operacional que es que cuando se vaya la luz eléctrica, ese familiar puede sufrir la catástrofe de no poder disfrutar y gozar de la asistencia de oxígeno que el respirador te produce, porque es eléctrico y debe ir enchufado a la pared o a la planta eléctrica. Exactamente es el mismo ejemplo. Ahora, sobre el Bolívar digital, entiendo que usted tiene una disertación sobre este tema justo hoy, 23 de septiembre, en el marco de un evento anual de Benancham. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Existe inquietud, duda? Porque nadie sabe exactamente cómo va a funcionar esta figura. Y tomando en consideración los riesgos latentes que existen en las plataformas tecnológicas, al menos las que están bajo control del Estado. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, básicamente Benancham ha querido que disertemos sobre esta materia y hemos preparado algo muy especial. De verdad que los invito al seminario y que vamos a tener sorpresas bien interesantes con respecto a este tema. Básicamente porque hicimos una investigación muy completa de qué se trata la moneda digital emitida por los bancos centrales. Un hecho que está ocurriendo a nivel global de manera sumamente acelerada, entre otras cosas porque COVID-19 anticipó macro tendencias
para dentro de 3-4 años y la anticipó para el 2021, ya 2022. O sea, se han anticipado todas las macrotendencias tecnológicas que se esperaban para el futuro, como consecuencia básicamente de la pandemia, entre otras cosas. Pero fíjate qué ocurre, ya tenemos bancos centrales, como el Banco Central de Bahamas con el Sand Dollar, tenemos al Banco del Caribe Oriental que te maneja la Mancomunidad Británica de Naciones, las islas que están allí, básicamente San Vicente de la Granadina, Antigua y Barbuda, Grenada, Dominica, ¿qué más está allí? Pues sí, son seis islas aproximadamente que están, y que bueno, que están manejada desde Baster, que es la capital de Territorio y Nieve, y está el Banco del Caribe Oriental, con una nueva moneda que se llama el Bcash, 100% digital. Está el Yuan digital, que ya está en funcionamiento en 4 ciudades, China bajo prueba piloto, está el Yen digital en Japón bajo prueba también, el Ikron, que es la corona sueca también, y más o menos estamos hablando, son planes de emisión, y estamos hablando de casi 60 bancos centrales en el planeta que están en este momento bajo estudio, todos amparados por el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Es decir, esto no es ficción, esto no es una película de ciencia ficción, esto es una realidad. Y el gobierno de Venezuela, el Banco Central, ha anunciado la reconversión monetaria con un eslogan que dice rumbo al Bolívar digital. ¿Y de qué se trata? Básicamente de la emisión de un nuevo Bolívar, pero un Bolívar que sea 100% digital. Tú dirás, bueno, Leonardo, pero ya uno hace pago electrónico con el Bolívar. No, eso no es una moneda digital, eso es un pago electrónico. Es decir, la digitalización de las operaciones o la banca electrónica que se hacen operaciones no hace que la moneda sea digital. ¿Qué es lo que la hace digital? Que sea un perfecto sustituto del dinero físico. Y el dinero físico, como tú bien sabes, es anónimo, porque María Alejandra Trujillo, cuando va a pagar un kiosco con un billete, no se identifica. Ella siempre dice, por favor, deme un periódico, sacas un billete de 1 millón y pagas. Bueno, la operación es anónima, entre pares. Ocurre entre ustedes dos, no hay intermediario bancario porque no interviene. Tú estás pagando en efectivo, ahí tú no usas una tarjeta de débito, ni usas una tarjeta de un pago móvil, no, es una operación entre pares, es anónima porque es con dinero físico. Bueno, la misma característica tendría la moneda digital, que sería una moneda digital emitida a una billetera electrónica que tú vas a tener, con la cual tú vas a utilizar la biometría del teléfono o vas a utilizar una tarjeta inteligente emitida por el propio Banco Central, con la cual vas a poder pagar con y sin internet, con y sin energía, que es muy interesante, esto es tecnología de punta. Y ese proceso lo que va a permitir es que el Banco Central tenga una relación directa con los usuarios, con los comercios o con las personas, sustituyendo al bolívar tradicional que están en los bancos. En otras palabras, esto es una amenaza real para el criptomoneda, es una amenaza real para las entidades bancarias, porque las entidades bancarias podrían salir del esquema, es un esquema que se llamaría esquema directo. También es un esquema indirecto donde los bancos comerciales universales serían intermediarios entre el Banco Central y Leonardo y María Alejandra. Eso podría ocurrir. Lo que te quiero decir es que es un nuevo mundo. Las monedas digitales lo que hacen definitivamente es sustituir al dinero físico. El mundo avanza rápidamente hacia un mundo sin dinero físico, pero cuidado, también esto introduce interrogantes muy importantes que van más allá de la pregunta si hay o no hay tecnología en el país, porque la tecnología se compra, María Alejandra. Por ejemplo, el Bcash en el Banco del Caribe Oriental o el Sand Dollar en el Banco de las Bahamas, que ya esté en funcionamiento, te demuestra que eso no es tecnología bahameña, no es tecnología caribeña, eso es tecnología que fue adquirida y comprada. En consecuencia, el tema no es la tecnología, el tema es cuál es el enfoque de aplicación de esta moneda digital, porque en caso de China, el tema es complicado porque cada yuan digital está cifrado como está cifrado el billete, y de alguna manera entonces se pierde el anonimato porque está cifrado cada billete. El Banco de China, el Banco Central de China tendría control de lo que hace el ciudadano, dónde y cómo gasta su dinero. Entonces al final se convierte en una suerte de control político sobre la población y sobre los sectores económicos. Todo depende de cuál sea el uso y el enfoque que se le dé entonces a la implementación de estas monedas digitales
emitidas por los bancos centrales que van a competir con las criptomonedas y que de alguna manera van a poner en jaque al sistema bancario global. En otras palabras, el mundo financiero y bancario seguirá siendo importante, quizás lo que ya no sea importante sean las entidades bancarias. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Dos inquietudes a la luz de lo que comparte Leonardo Buñac. Número uno, le pediría ahondar sobre el tema del control político a través de una iniciativa de esta naturaleza, cómo se afianzaría o podría afianzarse en nuestro país. Y número dos, si esto tiene algún impacto real, al menos en lo referido, por ejemplo, a los índices de inflación. Da la impresión que no. De hecho, algunos especialistas, me parece que el propio Leonardo Buñac, han dicho, si no se toman medidas, probablemente esta reconversión monetaria y todas, digamos, los anuncios que se han hecho de cara al mes de octubre, esto se va a perder en muy poco tiempo, o al menos en mediano plazo. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Pero vamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis. La situación económica en nuestro país pasa por las fallas en la plataforma de una de las principales entidades financieras bajo control del Estado, el Banco de Venezuela, pasa por la reconversión monetaria y la entrada en circulación del bolívar digital. Todo eso está, al menos lo referido a la reconversión, en un comunicado que es la única explicación oficial que se nos ha dado sobre este tema, que todavía reposa en la página web del Banco Central de Venezuela. A partir del 1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el bolívar digital al aplicar una escala monetaria que suprime 6 ceros a la moneda nacional. Se dice fácil. Porque hay que recordar que ya le eliminaron 5 ceros en 2018 y el expresidente Chávez hizo lo propio en su momento. También aplicó una reconversión monetaria. Nos acompaña Leonardo Buñac y yo dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con el control político al que hacía referencia nuestro invitado, que podría aplicar el régimen venezolano a partir de esta iniciativa. Quisiera ahondar en ello. Y en segundo lugar, da la impresión que ninguna de estas medidas tendrá mayor efecto si no se toman decisiones de fondo. Es decir, probablemente se perderá esta reconversión en el corto o mediano plazo si no ocurre nada. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en el orden de la pregunta que tú haces, lo primero es recordar que es el dinero físico. El dinero físico es anónimo. María Alejandra compra en un kiosco sin identificarse ni con una contraseña, ni con un ID, ni nada. Simplemente pide un periódico y paga con dinero físico. Y no se identifica, no dice su nombre, tú no le dices mucho gusto, yo me llamo fulana, no, tú compras tu periódico. El dinero físico, en primer lugar, es anónimo. La operación entre tú y el kiosquero es entre pares, es decir, entre ustedes dos, y no aparece en el medio ninguna entidad bancaria. Esto es muy importante. Tú no pagas comisiones bancarias cuando compras en efectivo, ¿de acuerdo? 3, es totalmente inclusivo, es decir, tú no tienes que estar bancarizada para comprar con dinero físico. Mira la implicación que tiene esto. 5, es universal.
Y entonces, y lo más importante, que es anónimo. Bueno, exactamente esto es lo que intenta emular el dinero digital, que cuando tú compras en un kiosco y usas la biometría de tu teléfono con tu billetera electrónica, tú no estás usando a ninguna entidad bancaria para pagar, no estás usando a ningún operador para pagar, porque estás usando tu teléfono con un QR, con un código de barra, o sencillamente con la biometría del mismo, a través de Bluetooth, etcétera, tú pagas en el kiosco. Entonces resulta que la persona que te va a vender el periódico no tiene que estar bancarizada para poder hacer la operación contigo, básicamente porque lo que tiene es una billetera electrónica en su teléfono también o en su punto, que tiene una relación directa con el propio Banco Central. En otras palabras, yo saco mi dinero del Banco A y con ese dinero que saqué del Banco A, yo abro una aplicación en el Banco Central de Venezuela y allí yo tengo mi bolívar digital. Y yo tengo del Banco Central posiblemente una tarjeta inteligente, o no uso tarjeta inteligente, sino uso también mi teléfono inteligente. En el caso de República Dominicana, cuando estoy trabajando, te comento que hay 10 millones de habitantes, 40% de la población está bancarizada y un 60% no está bancarizada, pero en República Dominicana hay 12 millones de teléfonos inteligentes. Mira qué interesante, menos de la mitad de la población está bancarizada, no usa el sistema bancario para el sistema de pago, pero, cuidado, tiene 12 millones de teléfonos inteligentes. Y entonces, por tanto, la moneda digital es inclusiva. Es decir, que te puede dejar fuera el sistema bancario, te puede dejar fuera los operadores tecnológicos. En consecuencia, hay 3 enfoques para la aplicación e implementación de esta moneda en el mundo, que es un enfoque directo, en una relación entre el Banco Central y mi persona, directa, y ahí no hay relación con los bancos. Hay uno que es híbrido, donde intervienen las operadoras tecnológicas como administradoras del proceso, están en el medio entre el Banco Central y yo, y está el indirecto, donde intervienen las entidades bancarias como manejadoras minoristas entre el Banco Central y yo. Dependiendo del enfoque del diseño que utilice el Estado para implementar esta moneda, va a depender la incidencia de control político. Yo estoy seguro, por ejemplo, que en el caso de países que se inscriben en prácticas autoritarias, autocráticas, que promueven el declive de la democracia liberal, vamos a ver enfoques donde va a haber una presencia muy importante del Estado, porque a diferencia del dinero físico, que está cifrado, el dinero digital no es físico, pero también está cifrado. Es decir, tú vas a tener un billete digital de 100 bolívares que va a tener una numeración. Por lo tanto, el Estado siempre va a saber dónde, cómo y cuánto y sacas tú tu dinero. Y eso, entre otras cosas, va dirigido a golpear a las criptomonedas, que son utilizadas muchas veces para prácticas de legitimación de capitales y lavado de dinero, que es lo que más se les acusa y se les señala como aspecto negativo. En otras palabras, lo que te quiero decir es que esta moneda digital le da un gran poder al Estado, y dependiendo del enfoque que el Banco Central utilice, esto va a tener mayor o menor control político sobre la gente. En Europa Occidental el tema no me preocupa mucho. Creo que el enfoque va a ser muy integral y muy híbrido, participando actores de la banca, participando actores de las operadoras tecnológicas como son las fintech y el propio Estado a través del Banco Central. En Europa Occidental no me asusta, en Estados Unidos y Canadá no me asusta, pero en el bloque oriental se asusta un poco más, porque la pregunta es ¿cómo lo va a hacer el Banco Central de China? Entonces allí el Banco Central de China va a tener un poder muy grande, muy importante. ¿Cómo lo va a hacer Rusia? ¿Cómo lo va a hacer Turquía? ¿Cómo lo van a hacer todos esos regímenes autoritarios que buscan vigilar a la gente y que de alguna manera ejercer a través de esta vigilancia una suerte de control político que incluye indudablemente la violación de la privacidad, del secreto bancario, de un conjunto de cosas que en el pasado fueron protegidas? Ahora, sobre el tema de la reconversión, si no hay mayores cambios en nuestra economía, da la impresión que en breve plazo, es tu segunda pregunta, mediano plazo se va a perder. Está muy claro, sí, yo creo que la respuesta es muy clara. Esto no tiene nada que ver con la inflación. El gobierno, creo que por primera vez en la historia, ha llamado las cosas como debe llamarlo. No es una reconversión monetaria,
es una reexpresión monetaria cuya única virtud tiene que se va por un tiempo eliminar el desbordamiento de cifras que afectaba la administración, que afectaba la contabilidad de las empresas y por supuesto el sistema de pago. Cuando María Alejandra Trujillo tenía que ir a un establecimiento comercial a pasar 6-7 veces la tarjeta de débito para pagar 4 kilos de carne o de pollo, de queso y algunas otras compras en un supermercado. Siempre hay que pasar 2-3 veces la tarjeta de débito porque el punto de venta no paga más de 40 millones de bolívares, que no son más de $10. Entonces te podrás imaginar que eso es un elemento positivo. Yo creo que es un alcance temporal, solo por un tiempo limitado. Funcionalmente así será, porque si tú no resuelves el problema de fondo que tú acabas de explicar, que es la inflación, si no le devuelves la autonomía al Banco Central de Venezuela, en consecuencia esta reconversión monetaria, como en el pasado hemos conversado, será de carácter estética o cosmética. En otras palabras, volveremos al 2018, cuando se hizo aquella reconversión monetaria, se cambió el nombre a la moneda, ¿verdad? Y, por supuesto, continuó la emisión de dinero, la emisión de oferta monetaria de origen fiscal, es decir, el Estado, el Banco Central, financiando la expansión monetaria del gasto público. Entonces, si esto continúa, ¿qué es lo que está pasando y va a continuar? Indudablemente la reconversión o esta represión monetaria, más temprano que tarde, va a dar paso indiscutiblemente a una nueva ampliación del cono monetario. Y recordemos, en el 2018 tuvimos la reconversión, más 3 ampliaciones del cono monetario, la última este año, con el billete de 1 millón de bolívares. Partimos con el billete de 100 bolívares en agosto de 2018 y llegamos al billete de 1 millón de bolívares en agosto, por allí creo que fue en junio 2021. Entonces, bueno, eso es lo que nos espera, indudablemente, si continúa el proceso de emisión monetaria para financiar el gasto público de carácter clientelar. El ciclo vicioso del perro que se muerde la cola. De ninguna manera va a detener el proceso de dolarización transaccional que está en marcha en nuestro país, ¿correcto? De ninguna manera, porque indudablemente esto es lo que, como lo acaba de decir el gobierno, es una reexpresión monetaria. Quitarle 6-0 a la moneda, el que ganaba 10 millones ganará 10 bolívares y el que pagaba algo que costaba 10 millones pagará por él 10 bolívares. El efecto del redondeo posiblemente tenga algún impacto de corto plazo en algunos precios, posiblemente, ¿verdad? Pero de lo que se llama un impacto de una sola vez. Y te voy a decir algo muy interesante. Tú me estás preguntando sobre este tema, pero yo soy economista y yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo esposa, yo tengo primos, yo tengo hermanos, yo tengo amigos y relacionados y clientes, y en todas estas últimas semanas no ha habido una sola persona que me haya llamado por teléfono de la familia para preguntarme sobre la reconversión. ¿Y sabe por qué? Porque a la gente no le interesa. Y no le interesa porque la gente no piensa en bolívares, porque un venezolano común tiene más bolívares en la cartera o en el bolsillo que en la entidad bancaria. Una persona que haga 40, 30, 50 dólares en la cartera o debajo del colchón en su casa, y esos son cientos de millones de bolívares que en el banco no tiene. Entonces, en otras palabras, la gente no piensa en bolívares, sino piensa en dólares, básicamente porque el bolívar ha quedado como una unidad de cuenta y ha sido sustituido como instrumento de pago y como reserva de valor por el dólar de los Estados Unidos. Leonardo Muniac, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país, que, como hemos dicho desde el inicio, pasa por las fallas que ha sufrido la plataforma digital del Banco de Venezuela, pero también por el proceso de reconversión monetaria que se inicia el 1 de octubre y la entrada en vigencia del Bolívar Digital. Nos acompaña Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. A partir de esta hora, gracias por atendernos. Buenos días. Un gusto estar con ustedes otra vez. Pues yo le pediría un comentario acerca de estos tres temas. Conversábamos con Leonardo Muniaga acerca de la explicación que ha dado el oficialismo, Delcy Rodríguez. Decía ayer que, bueno, una cadena de ataques cibernéticos desde Estados Unidos habían provocado las fallas en la plataforma del Banco de Venezuela, y lo cierto es que la preocupación tiene que ver con el acceso a los fondos de los cuentavientes, pero también con este proceso de reconversión y la entrada en circulación del Bolívar Digital. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, la verdad es que no creo que lo que ocurrió con el Banco de Venezuela, que es una cosa que tiene un proceso de solución más lento de lo deseable, digamos, está sobre la marcha el trabajo, no tiene nada que ver con la reconversión, más bien es un contratiempo para el banco haber tenido un accidente en su plataforma tecnológica. Nadie puede decir si es un ataque cibernético y de dónde viene. Lo que sí se puede decir es que es un banco sobrecargado de clientes. Su plataforma era muy robusta para el tamaño que tenía en el momento en que el gobierno lo adquirió, pero ha tenido un crecimiento importantísimo porque una porción muy relevante, además de todas los bonos de la patria, terminan transándose en esa cuenta. Se ha promovido una bancarización de la población, lo cual es un hecho positivo, pero me parece que hay una sobrecarga, entonces, y me parece al mismo tiempo que es menester que el gobierno le dé robustez a los sistemas de respaldo para que los accidentes
que pueden suceder en absolutamente cualquier banco del planeta, pueda ser justamente atendido con el menor contratiempo para los depositantes e incluso los deudores de los bancos. Y eso es lo que están tratando de resolver con una sobrecarga de trabajo muy importante y las personas que eventualmente todavía tengan operaciones por aclarar, lo importante es que tengan la mejor documentación posible desde las propias pantallas que hayan tenido en sus sistemas o teléfonos, que certifiquen que eventualmente tales fondos debían llegar y no llegaron, ese tipo de cosas, porque evidentemente hay unos vacíos que están en proceso de reconstrucción por parte del banco, ¿no? Y bueno, sobre el tema de la reconversión, para este banco, por supuesto, tiene una doble carrera tecnológica porque además tiene que poner supuestamente debe tener ese proceso muy avanzado, a lo mejor listo, pero es un contratiempo importante haberlo tenido ahora, entonces no sería de extrañar que siga habiendo lentitud y me parece que hay que simplemente ocuparse y no sobrealarmarse. Eso es lo más importante. Esto no tiene características sistémicas, no creo que tenga nada que ver con la salud financiera del banco, sino con una debilidad tecnológica que debe ser atendida para que estos accidentes no vuelvan a ocurrir en el futuro. Ahora, ocurren momentos en los cuales se anuncia la entrada en circulación del Bolívar digital, esta figura que, bueno, que estamos conociendo, cuyos detalles no están claros, más allá del comunicado escueto del Banco Central que reposa todavía en la página web del Banco Central de Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Bueno, fíjense, hay varias cosas. Primero, todo el mundo debe saber que hay un proceso que va a suceder sin mayores contratiempos, salvo, por ejemplo, alguna lentitud en el banco que acabamos de mencionar, y vamos a ver nuestros saldos. El que tenga 500.000 va a tener una cantidad, ese tipo de truncamiento, pero dado que esa supresión de dígitos ocurre simultáneamente en todos los saldos e ingresos de todo el mundo, no hay ningún tipo de deterioro. Es lo que yo veo que se insiste en transmitir, un temor a ese respecto, y no va a haber absolutamente ninguno. Segunda cosa que yo creo que es muy importante tener presente y diferenciar, esta reconversión que ahora se entiende que se insiste en pronunciar, en que se le llame reexpresión, porque en realidad el gobierno no hizo el trámite de la creación de un nuevo código ISO que identifica las operaciones del Bolívar en el planeta, digámoslo así. Nuestro código ISO sigue siendo VES y no va a pasar a ser, por ejemplo, VE con el digital. El digital es una pretensión y como tal puede ser un eufemismo, porque hablar de moneda digital, una cosa es de pagos digitales, como los que hacemos nosotros, por ejemplo, a través del pago móvil, lo que hacemos a través de una transferencia electrónica, lo que se hace a través del monedero Patria o cualquier monedero digital, son transacciones electrónicas, esos son medios de pago electrónico. Una moneda digital es otra historia. Donde hay una moneda digital, no hay efectivo, se suprime el efectivo, es la moneda del Banco Central digital, no los depósitos bancarios. Entonces, nosotros no estamos allí, el planeta está caminando lentamente hacia eso, todo el mundo sabe además que el desarrollo tecnológico está forzando a los bancos centrales a ponerse en esa onda y creo que Venezuela no está necesariamente a la punta en este momento para hacerlo, pero va encaminada hacia el Bolívar digital, hacia una moneda digital. Ahora, sobre el tema de la recomendación o reexpresión monetaria que entra en vigencia a partir del 1 de octubre, es una opinión compartida que si no cambian las cosas, bueno, tendremos que hablar otra vez de este tema, sufrir otra vez este tema en el corto, en el mediano plazo. Yo le pediría un comentario porque hemos escuchado declaraciones, por ejemplo, de dirigentes oficialistas como Jesús Farías asegurando
que con estas medidas y el control, el supuesto control de la inflación, se va a revertir la dolarización de la economía, al menos la transaccional que está en marcha en Venezuela, lo cual, si me permite, creo que es absolutamente falso. ¿Qué puede decirnos sobre estos temas? La escuchamos. Bueno, a ver, primero, la aparición inevitable de la dolarización transaccional que existe en forma creciente es una debilidad en la confianza del bolívar. Y eso no se decreta, eso se gana, y se gana con políticas públicas claras, con indicadores publicados oportunamente, con una retórica y un mensaje convocante con mucho respeto al clima de negocios, a la actividad, la eliminación de la incertidumbre. Eso no es otra cosa que la corrección de expectativas negativas y simplemente voltearlas a expectativas positivas. Cuando eso se logra y cuando un país tiene eso, nadie está teniendo desconfianza sobre su moneda. Así que la reconversión no tiene nada que ver con eso. La reexpresión o reconversión, como la queramos llamar en este momento, dice, y sí es importante que me hayas escuchado a los abogados que cuando se documente se debe hablar en cualquier trámite de reexpresión y no reconversión. ¿Ok? La razón, el bolívar no va a desaparecer, es una intención muy clara del gobierno. Una cosa es que haya una dolarización y una poca confianza en la moneda que ellos tienen que rescatar y robustecer. Y han facilitado las transacciones en dólares porque ha sido inevitable y ha sido positivo que lo hayan permitido, pero es una señal muy clara de que el bolívar no va a desaparecer. ¿Vamos a tener otra reconversión? Bueno, en la medida en que las tasas de inflación que presente Venezuela sigan siendo tan elevadas que vayan agregando ceros a los dígitos del precio de cualquiera de nuestros productos, va a llegar a repetirse esto. Los países del mundo, cuando hacen reconversiones, lo hacen como la parte final de un programa económico de estabilización. Y justamente estabilización quiere decir tasas muy, muy, muy bajas de inflación, y se hace y se establece incluso un cono monetario nuevo, sea digital o no, pero se establece un cono monetario que va a durar décadas, y se planifica que la inflación acumulada, por ejemplo, en el lapso de 5 años, ameritará la ampliación del cono agregando un nuevo billete con un cero más. Pero lo que nosotros hemos vivido es justamente la prueba de que no se ha derrotado cabalmente y de raíz el tema inflacionario. Se ha desacelerado, sí, y bueno, lamentablemente con la estrategia más costosa de todas, que es más recesiva, pero el Banco Central y la política económica del gobierno está a un paso firme, sin importar que el precio de la asfixia y ausencia de financiamiento a las empresas exista. Ese es el precio que se ha pagado por reducir la tasa de inflación. Si la tasa de inflación se mantuviera en promedio, por ejemplo, un ejercicio, si se mantuviera la tasa de inflación mensual en el orden de 20% intermensual, la próxima reconversión o la próxima necesidad de suprimir 6 dígitos ocurriría en 6 años, ya no en 3, porque no estamos al mismo ritmo de hiperinflación. Estamos con muy altas tasas de inflación que son destructivas del poder adquisitivo e inhibidoras de inversiones, porque Venezuela empieza a ser costosa para invertir y recuperar. Entonces, eso es un combate que está pendiente y lamentablemente no está siendo resuelto porque falta la pata más importante, que es la de la confianza y credibilidad para las inversiones, que acompañe el crecimiento y permita entonces aumentar el empleo y el nivel de ingreso de la población. Si me permite, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad, y yo quisiera preguntarle sobre estas declaraciones que, bueno, reflejan, digamos, un discurso ideológico de algunos dirigentes oficialistas, cuando se nos dice que ellos van a intentar, y me refiero a la declaración de Jesús Faría, van a intentar revertir la dolarización. El propio Nicolás Maduro ha reconocido que la dolarización de facto transaccional, como ocurre o ha pasado en todos los países con hiperinflación,
es lo que ha permitido de alguna manera que algunas actividades económicas se mantengan en nuestro país. ¿Cómo digerir esta intención, sea real o ficticia, de revertir en algún momento la dolarización, si es lo que ha oxigenado, aunque poco, nuestra economía en este momento? Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Yo le dejaba una inquietud al cierre del programa, tiene que ver con el tema de la dolarización transaccional, que es lo que ha venido a reactivar, aunque poco, nuestra economía, tal y como lo han reconocido dirigentes oficialistas. Sin embargo, digamos que ellos viven una permanente contradicción. Hay algunos, como Jesús Farías, que confía que con el tiempo ellos van a revertir este proceso. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. ¿Cuáles son los escenarios en el corto y el mediano plazo si las cosas siguen como van en nuestro país, sobre todo en materia de dolarización? La escuchamos. Bien, pretender que predomine el bolívar no tiene absolutamente nada de malo, es una cosa que tiene que ganarse, como dije en el segmento anterior. Eso se gana con políticas que crean confianza en la economía, y entonces se disminuye el repudio o aumenta la confianza en la propia moneda. Los países que funcionan completamente que permiten la vida en dos monedas cabalmente y se consiguen fácilmente y se negocian sin ningún tipo de contratiempo, con regulaciones razonables en todos los bancos, todos los países que hacen eso permiten el funcionamiento de varias monedas y tienen su propia moneda. Muchos de ellos en América Latina han estado trabajando paulatinamente a reforzar la presencia de su propia moneda en el sistema y hacen lo conducente para eso, que son las prácticas buenas en política económica, principalmente para ganar la confianza en la moneda. Eso es esencialmente lo que hay que hacer. Venezuela no está cerca de ese estadio en este momento. No es malo que se lo proponga, pero sería muy bueno que se comprendiera qué se debe hacer y qué se debe buscar para lograr eso. La dolarización en Venezuela es incompleta y es torpe, no se sabe quién consigue el dinero, no hay los billetes en dólares, no hay una capacidad, hay limitaciones concretas debido al hecho de que el Banco Central no tiene corresponsales desde incluso antes de las sanciones, pero ahora con el marco de las sanciones menos todavía se puede hacer. Entonces es obvio que no puede haber una dolarización fluida en todo el sistema financiero, y el Banco Central tiene que todavía propiciar buena parte de las operaciones y permitirlas siempre con un monitoreo sobre el sistema bancario apropiado y racional. Es decir, que no es posible esto. O sea, más allá de la declaración
Bueno, es que la declaración puede ser una aspiración legítima. Yo honestamente no la escuché. Yo aspiraría a que no haya sido una suerte de promesa. Y para mí, uno de los grandes problemas de Venezuela es que pasa una y otra vez por gravísimos problemas y los funcionarios, lejos de educar y hacer comprender las situaciones, son ellos que van a la saga y la realidad es la que después tienen que tratar de explicar o la encubren. Así como se encubrió que la reconversión del 2018 era en realidad un ajuste económico encubierto que vino con una devaluación y esta vez no la va a haber, porque no estamos en control de cambio. Entonces, en vez de reconocer qué es lo que están cambiando y decir qué están haciendo y qué están corrigiendo, pues se hacen mal y se malinterpreta la intención de la medida y eso causa efectos opuestos y adversos a lo que se buscan y se requiere. Hay que explicarlo más claramente, cotidianamente, fácilmente para toda la ciudadanía, las cosas de sentido común de la economía, que es lo que en realidad es. Así que espero que el ministro no esté prometiendo cosas con tonos nacionalistas vacuos, digamos, ¿no? No, y de hecho creo que ahorita no tiene cartera, él habla como diputado de la Asamblea Nacional Oficialista, pero bueno. En fin, Tamara Herrera, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, directora de Síntesis Financiera. Nosotros se nos agotó todo el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.